Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las Líneas, el programa presentado por el Departamento de Sociología y que cuenta con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES, todos los martes a las 9 de la noche, para conversar sobre los problemas que nos afectan como sociedad, como individuos e individuas, desde la perspectiva de las ciencias sociales. En el día de ayer se celebró el 1 de mayo, el Día Internacional Mundial del Trabajo, que es un momento muy significativo para las sociedades y yo diría fundamentalmente para el mundo del trabajo y el movimiento laboral, pero también para el conjunto de la sociedad. Y conviene, cada vez que se hace esa conmemoración, hacer una reflexión, hacer un alto y una reflexión sobre el estado de situación, por un lado, del trabajo y sus transformaciones en el mundo contemporáneo, y por otro lado, del movimiento laboral y el movimiento sindical, que durante largo periodo de la historia fue el movimiento central, el movimiento social central de la sociedad, en torno al cual se constituían los conflictos políticos, de clase, y en torno al cual los otros movimientos sociales de algún modo giraban. Bueno, eso ha cambiado mucho. Eso ha cambiado mucho, y entonces una de las primeras cuestiones que tenemos que hacer es reflexionar sobre cuál es el significado hoy día del movimiento laboral, del movimiento sindical, en el mundo, pero también en nuestro país. Y ver cómo han evolucionado las relaciones institucionales en el mundo laboral, es decir, cómo los marcos normativos que se imponen en las sociedades van de alguna manera configurando la significación y la capacidad de acción del movimiento sindical. Eso especialmente particular en Chile, dado que ese marco normativo está heredado de la dictadura militar y se han hecho algunas reformas, pero claramente insuficiente. ¿Cómo vamos a conversar con nuestro invitado de hoy, que es uno de los mejores especialistas jóvenes y no solo por ser joven, es también de los mejores especialistas en el tema sindical, en el tema del movimiento laboral y su inserción en la sociedad? Se trata de Pablo Pérez Ahumada, doctor en Sociología de la Universidad de California, magíster en Sociología de la Universidad Católica de Chile, de la Universidad Católica, y fue formado en la Universidad de Chile, licenciado en Sociología, y tiene que haber sido alumno mío, muy probablemente. Actualmente se desempeña como colega, como profesor asistente en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, y es también investigador adjunto de este Centro de Cohesión y Conflicto Social, el COES, que auspicia este programa, como lo dijimos al inicio. Antes de estar en la Universidad de Chile, estuvo en el Departamento de Sociología de la Universidad Alberto Hurtado, donde fue director del programa de Magíster en Sociología. Él es un investigador del tema laboral, del movimiento laboral, de su inserción en la sociedad, y no solo
del caso chileno, sino que también ha realizado estudios comparativos para América Latina, fundamentalmente con Argentina y Uruguay. Y vamos entonces a partir dándole la bienvenida a Pablo y partamos con una reflexión sobre si miramos en el conjunto de la historia reciente, ¿cuál sería hoy la significación principal que tiene el movimiento laboral comparado con otros momentos de la historia? Sin antes entrar, sin dejar de entrar posteriormente en las causas de esa situación y cuáles son las últimas transformaciones que han ocurrido. Muchas gracias por estar con nosotros, Pablo. Bienvenido a Tras las Líneas. Adelante. Bueno, primero, muchas gracias, Manuel Antonio, por la invitación. Un placer estar acá conversando contigo de estos temas que, bueno, para mí personalmente son muy importantes, sobre todo por la manera en cómo permiten entender fenómenos más, digamos, de mayor alcance político y sociales. Ahora, respecto a tu pregunta, yo creo que el movimiento sindical, el movimiento de trabajadoras y trabajadoras en general, está en un momento de reconfiguración en el cual se ha hecho cargo de algunos desafíos, pero tiene que hacerse cargo también de otros desafíos que han ido emergiendo, especialmente en los últimos años. Por ejemplo, la automatización del trabajo, la extensión del trabajo de plataforma, con todas las implicancias que eso tiene para la organización colectiva de los y las trabajadoras. Y por cierto, tú lo mencionaste en tu presentación también, uno de los desafíos fundamentales que el movimiento sindical tiene y que yo creo que es clave para entender su desarrollo de las últimas décadas, es en qué medida no se ha cambiado el sistema de relaciones laborales que se estableció en 1979 y que de alguna u otra manera ha perdurado hasta el día de hoy. Ahora, explícanos, partamos por eso, porque yo creo que es una cuestión importante para los auditores y auditoras que son de distintas edades y de distintos espacios en la sociedad. Hay un marco normativo que rompe con la tradición en Chile respecto a los sindicatos que lo establece la dictadura. Claro. ¿Cuáles son los rasgos esenciales de eso y por qué esos rasgos esenciales, o qué rasgos han cambiado de alguna manera, o por qué lo central de esos rasgos no ha cambiado? Sí, es un gran tema ese, Manuel Antonio, precisamente porque, bueno, como es sabido, la dictadura militar produjo una serie de cambios estructurales en el país, económicos, sociales, institucionales también. Y en el ámbito laboral, el gran cambio ocurrió en 1979 con la implantación del plan laboral ideado en su momento por José Piñera. ¿Cuáles son las características centrales del plan laboral? Bueno, la primera es... Perdona, Pablo, pero para ilustrar a nuestro público, el plan laboral forma parte de 7 medidas llamadas modernizadoras, 7 modernizaciones, entre las cuales se incluía lo municipal, lo previsional, más adelante la legislación universitaria, pero antes la reforma educacional. Es decir, era un conjunto de transformaciones estructurales, en el cual este punto jugaba un rol central. Sí, de hecho, y jugaba un rol central porque lo que hizo la legislación de 1979, entre otras cosas, fue, bueno, primero fue diseñada con el objetivo explícito de fragmentar al movimiento sindical. Eso está explícito digamos, en el debate que dio origen a la ley dentro digamos, de la dictadura, y también con un objetivo muy claro de restringir la capacidad negociadora de los sindicatos, fundamentalmente al nivel de la empresa. El plan laboral incluía explícitamente cláusulas que, por ejemplo, prohibían la negociación colectiva sectorial o por rama,
bajo el argumento de que al establecer ese tipo de negociación, que por cierto es como la norma en muchos países europeos, lo que hacía la legislación era intervenir en relaciones de mercado que en principio tenían que regularse autónomamente. Entonces, bajo esa idea, lo que se hizo fue, prohibir la negociación colectiva centralizada, se forzó la negociación colectiva a nivel de la empresa y se establecieron una serie de reglamentos y esto es muy interesante, creo yo, para promover la fragmentación de la organización sindical. Entonces, cuando ahora se dice que el movimiento sindical está muy fragmentado, en parte, o en gran medida, es porque hubo un diseño institucional que fue generado para producir eso. Bueno, más adelante podemos hablar de las consecuencias que eso ha tenido, porque son muchas, pero eso fue parte, digamos, del diseño. Ese diseño institucional fue naturalmente acompañado de un diseño político que estuvo orientado a, cortar los vínculos que existían entre los partidos de izquierda y el movimiento sindical, y por cierto, reprimir al movimiento sindical en su conjunto. Ahora, sí, adelante. No, para seguir con la respuesta, ¿qué es lo que no ha cambiado de eso? Y eso también es interesante. Muchas cosas no han cambiado, sobre todo porque luego del retorno de la democracia, sobre todo el primer gobierno de Patrice Ehrlich, en su programa de gobierno venía incluida una serie de medidas orientadas a transformar el modelo de relaciones laborales. Y en la práctica el resultado de esas reformas laborales fueron tímidos, en el sentido en que si bien se eliminaron los aspectos más represivos de la legislación pinchetista, por ejemplo, el plan laboral prohibía la formación de centrales sindicales, por lo tanto la CUT era, digamos, una organización ilegal. Si bien se eliminaron esos decretos, lo central del modelo no cambió, en el sentido en que todavía siguen existiendo leyes que, por ejemplo, promueven la fragmentación de los sindicatos, y sobre todo leyes que en la práctica restringen la negociación colectiva a nivel de la empresa. Eso porque la legislación actual, si bien no prohíbe la negociación sectorial o por rama, lo que hace es dejarla como voluntaria para las empresas. Entonces, mientras no exista acuerdo de las empresas para negociar colectivamente a nivel sectorial, no va a existir negociación sectorial. Y en la práctica eso es lo que ha ocurrido. Ahora, esta fragmentación juega, curiosamente, por los datos de las investigaciones que tú has hecho, juega en favor de una mayor conflictividad. Es decir, está relacionada con una mayor conflictividad, sin que sea necesariamente la causa, pero hay una mayor conflictividad y asociada a esta fragmentación. Lo cual, desde el punto de vista estrictamente del mundo empresarial, uno diría, no le convendría. ¿Por qué el mundo empresarial ha sido tan renuente a reformas, digamos, del sistema, del marco laboral, a pegarse tanto a la herencia de la dictadura y a tratar que no haya realmente una cierta capacidad sindical con la cual negociar? Sí. Esa es una muy buena pregunta, y de hecho, como en una de las investigaciones que estaba realizando, yo precisamente le hacía ese tipo de preguntas a una serie de grandes empresarios y gerentes a los cuales tuve la oportunidad de entrevistar. Y uno de ellos, un gerente general de una empresa muy grande, de un sector altamente conflictivo, me dio una respuesta muy simple, pero yo creo que muy como potente. Me dijo simplemente, porque si se hace eso, uno estaría cediendo mucho poder. O sea, este gerente me dijo, nosotros sabemos, y él en su sector económico me decía que él veía que, por ejemplo, la multiplicidad de sindicatos y la coexistencia de múltiples sindicatos terminaba promoviendo la conflictividad laboral, porque, entre otras cosas, lo que hace es que los sindicatos empiezan a competir entre sí, especialmente en sectores donde hay tradición de organización sindical, por ejemplo, la minería o el sector portuario. Por un lado hay tradición, hay historia de organización y hay capacidad de negociación, pero por otro lado hay fragmentación.
Cuando eso ocurre, esto está demostrado en la literatura internacional, los sindicatos muchas veces tienden a competir entre sí para conseguir afiliados, para conseguir mejora económica, y esa competencia entre sindicatos termina aumentando el patrón de conflictividad porque en el fondo los sindicatos empiezan a mostrar, digamos, mayor capacidad de presión. Compiten por mostrar mayor capacidad de presión. Bueno, pero tú decías que ese no era, tú decías que en el caso chileno, en uno de los estudios, ¿sí? Que el caso chileno no está mostrando esa relación causal. No, o sea, lo que yo encontré esto con datos estadísticos de la encuesta de la ENCLA es que existe mucha fragmentación sindical, y si bien la fragmentación sindical a nivel global debilita a los sindicatos, lo que también ocurre es que la misma existencia de competencia entre sindicatos promueve la emergencia de huelgas o de, digamos, de disrupciones del proceso de trabajo. Sin que necesariamente eso signifique que hay un mayor poder sindical. Exactamente. Y de hecho, lo que muestra la literatura internacional es que donde existe mayor poder sindical, la ocurrencia de huelgas tiende a ser menor, en parte porque los sindicatos no necesitan irse a huelga para conseguir lo que quieren. Yo conversando sobre este tema con un colega argentino que ve estos mismos temas, él me decía que un viejo sindicalista argentino le había dicho una vez que él creía que la huelga en última instancia era sinónimo de debilidad, porque significa de que tú tuviste que recurrir a tu última herramienta, a tu última arma, para poder conseguir lo que estabas negociando. Y en parte algo de eso, digamos, se ha demostrado internacionalmente. Se ha demostrado que donde hay mayor poder sindical y donde existe una cultura de negociación en la cual las partes, digamos, comparten cierto nivel de poder, no es necesario que ocurra, digamos, actividad huelguista tal como ocurre en Chile, que es mucha, muy frecuente, de corta duración, pero altamente, digamos, muy constante. Eso es lo que hemos nosotros encontrado, por ejemplo, en el Observatorio de Huelgas Laborales. Ahora, eso se ve claramente. Y una última cosa sí, que es importante. Gran parte de las huelgas que ocurren en el país son huelgas que no ocurren dentro del marco normativo existente. Son huelgas que son técnicamente extralegales, en la medida en que no ocurren dentro del proceso de negociación colectiva. Entonces, por un lado, la legislación actual, yo creo que lo que hace es fragmentar al sindicalismo y indirectamente promueve la emergencia de conflictividad y al mismo tiempo no es capaz de hacerse cargo de las mismas consecuencias que va generando. Ese es un dato, yo creo, clave en las cosas que tú señalas, y es que hay un aumento, y me gustaría que me dijeras más o menos desde cuándo y por qué, un aumento de las huelgas extralegales, o sea, de la conflictividad en general, pero dentro de ello, las huelgas extralegales y más políticas. Sí, sí. Sí. Y curiosamente, porque en general el argumento patronal, el argumento empresarial, es que el sindicato por rama es el que promueve la politización y eso es lo que hay que evitar. Ahora, este aumento de huelgas extralegales y precisamente porque el marco institucional es malo para la huelga, ¿no es cierto? Y de huelgas que son a la vez extralegales y que son más políticas, significa que hay un aumento del poder sindical o no. Esa es una muy buena pregunta que de hecho nosotros con mis colegas del Observatorio de Huelgas Laborales la estamos discutiendo actualmente porque el fenómeno, digamos, existe y es más o menos es claro. El tema es cómo interpretarlo, porque hay gente que plantea, por ejemplo, y yo defiendo un poco esta tesis, es que lo que tú señalas demuestra que existe una revitalización de los sindicatos, y especialmente de los sindicatos de base. La pregunta es, y esto es algo más complejo, esta revitalización se traduce necesariamente en un aumento del poder político del movimiento sindical. Eso yo creo que hay que tener más, digamos, no que se están apresurados al concluir eso, en el sentido en que, bueno, si uno lo compara históricamente, el movimiento sindical sigue siendo débil, al menos en su capacidad de incidir en políticas estatales. Entonces, lo que yo creo que está ocurriendo es precisamente un fenómeno de revitalización de los sindicatos
que hasta el día de hoy no se ha traducido necesariamente en un mayor poder político. Por cierto, la situación es mejor de la que era a principios del año 2000, donde las tasas de desindicalización alcanzaron su mínimo histórico, alrededor del 11%. Actualmente la tasa de desindicalización es como de alrededor del 18-19%. ¿Cómo se ubica eso respecto al marco internacional? Es bajo, pero no es tan bajo si uno lo compara, por ejemplo, es el promedio de OCDE, de hecho, 19% es el promedio de la OCDE actualmente, porque, bueno, en los últimos años han ingresado una serie de países, no sé, como Colombia, Costa Rica, que son países que tienen menores tasas de sindicalización que en Chile. Bueno, también existen en Europa, sobre todo, países como, no sé, Francia, en donde las tasas de sindicalización históricamente son bajas, son de menos del 10%, pero claro, porque tienen un modelo de relaciones laborales diferente, de negociación sectorial, la capacidad representativa de los sindicatos es mucho mayor. Entonces, es baja la tasa de sindicalización, sí, pero no es como sustancialmente o mucho más baja de la que es en otros países con modelos similares de relaciones laborales, como Estados Unidos, por ejemplo. O sea que lo fundamental no sería necesariamente, es importante también, aumentar la tasa de sindicalización, sino ir más al modelo, digamos, francés, que con bajas tasas de sindicalización hay un poder sindical mucho mayor. Una opción podría ser, si es que se centraliza la negociación colectiva o se establece algún sistema que permite combinar negociación ramal con negociación a nivel de empresa, lo que está demostrado es que cuando pasa eso, aumenta la cobertura de la negociación colectiva. Y ese es un indicador central también para ver el grado de influencia de los sindicatos. Porque una cosa es cuánta gente está afiliada directamente a un sindicato y otra cosa es en qué medida los acuerdos que consiguen los sindicatos son extensivos a una parte importante de la población asalariada. El ejemplo clásico de esto en América Latina es lo que ocurrió en Uruguay. En Uruguay, luego de las reformas laborales del 2004-2005, cuando se recentralizó la negociación colectiva, el nivel de cobertura de la negociación colectiva aumentó al 90%. En Uruguay, más del 90%, bueno, más del, digamos, 9 de cada 10 trabajadores o trabajadoras uruguayos están cubiertos por un tipo de acuerdo colectivo que fue negociado por un sindicato. ¿Se produjo cuándo? ¿A partir de qué momento? Durante los gobiernos de Frente Amplio. El 2004-2005 hubo una reforma importante en Uruguay bajo el gobierno de Tabaré Vázquez. ¿En qué consiste la reforma? ¿Qué hace que entonces aumente la cobertura de la sindicalización de la acción colectiva? De la negociación colectiva. Lo que hizo la reforma fue formalizar un sistema de relaciones laborales centrada en la combinación de negociación nacional, sectorial y de empresa. Entonces, ¿qué pasa? Y la idea que está detrás es que en el fondo es como copiar el modelo socialdemócrata europeo, así clásico de la segunda parte del siglo XX, en donde lo que se hace es centralizar las relaciones laborales. Entonces, en contraposición a lo que ocurre en Chile, donde existe uno, dos o incluso muchos más sindicatos dentro de una empresa que negocian paralelamente con el empleador, el dueño de esa empresa, en estos modelos lo que se hace es que negocia un sindicato o dos sindicatos que comúnmente representan a un sector económico entero, por ejemplo, la construcción, la salud, y ese sindicato negocia con el representante de los empleadores de ese sector, la Cámara Nacional de Comercio, la Cámara de la Construcción, etc. Entonces, con eso lo que se logra es no solo se le da más poder al sindicato o poder negociador, porque el sindicato ya no está representando a 100 trabajadores, sino que está representando a miles o millones de trabajadores, y lo que es más importante es que generalmente esos modelos van acompañados de acuerdos de extensión de los convenios colectivos. ¿Qué significa eso? Eso significa que cuando un sindicato firma un acuerdo colectivo, por ejemplo, para definir condiciones salariales, esos acuerdos se aplican a todos los trabajadores y trabajadoras del sector, independientemente de si están sindicalizados o no. Entonces el sindicato tiene una mayor capacidad representativa de la fuerza de trabajo. Y incluso, esos modelos, en términos, digamos, aparentemente, parecieran a la vez reducir la conflictividad permanente, digamos, pero aumentar el poder del mundo sindical
para satisfacer las necesidades de los trabajadores. Sí, sí. E incluso para ser influyentes en reformas sociales que no tengan que ver estrictamente con el tema del trabajo. Absolutamente. De hecho, y eso está demostrado en la literatura internacional. Por ejemplo, han habido varias investigaciones, el último yo diría 10 o 15 años, en donde lo que se ha intentado comparar es en qué medida la forma de organización de los sindicatos y de la negociación colectiva afecta o no la propensión a ocurrencia de huelga o acciones disruptivas en general en el mundo del trabajo. Y lo que se ha demostrado es que los modelos que tienen negociación colectiva centralizada, precisamente porque hay mayor poder sindical, existe menor conflictividad abierta, porque los sindicatos tienen mayor capacidad para negociar sin necesidad de recurrir a la huelga. Esa es la lógica. Y en ese sentido, las relaciones laborales que permiten mayor organización y poder sindical son relaciones laborales que puede ser contraintuitivo, terminan siendo menos conflictivas. Digo, contraintuitivo para la lógica chilena. Ahora, para el argumento. ¿Qué es lo que distingue el marco laboral, el marco del sistema laboral, el marco institucional, al cual tú señalas que tiene enorme importancia, el del argentino con el chileno? Porque uno piensa que en el sistema argentino es evidente, pareciera ser evidente, que el poder sindical es mucho mayor. Y entonces, incluso, pese a las grandes transformaciones que los países tienen en una civilización que ya no es puramente industrial, sino que incorpora una cantidad de otros elementos civilizatorios, y donde entonces aparecen otros movimientos que son no más, pero del cierto nivel de importancia que tiene el movimiento sindical. Y es lo que hace que en el sistema argentino el poder sindical sea mucho mayor que en el chileno. Sí, hay dos explicaciones, una más histórica y otra que es más un poco reciente. La histórica, bueno, es que el modelo sindical argentino se consolidó en los años 40 y es un legado directo del peronismo, en donde se reconocían, yo diría, tres principios fundamentales. El primero, negociación centralizada. El segundo, representación exclusiva o lo que algunos llaman como monopolio sindical, es decir, un sindicato representa, y solo un sindicato representa a todo un sector económico. Y en tercer lugar, la existencia de normas que le daban mucho poder y que le siguen dando hasta el día de hoy mucho poder económico a los sindicatos a través del control que los sindicatos tienen de las obras sociales, es decir, de la previsión, de la asistencia sanitaria a los trabajadores y trabajadoras, entre otros. Bueno, ¿qué ha ocurrido? Ocurrió que, a diferencia de Chile, en Argentina los intentos que hubo por liberalizar las relaciones laborales no fueron tan exitosos. Y cuando se intentó hacer, y cuando se hizo eso en los años 90, esos cambios fueron de muy corta duración, especialmente porque luego del año 2000, bajo el ascenso digamos, del peronismo más de izquierda, sobre todo durante el gobierno de Néstor Kirchner, nuevamente se establecieron cambios para volver a la lógica anterior, que se basa en negociación colectiva, digamos, centralizada a nivel de rama. Entonces, la diferencia fundamental es que en Chile existe un modelo que es altamente descentralizado y que por lo tanto promueve mucho la fragmentación de los sindicatos. O sea, por ejemplo, en Chile, esta estadística yo encuentro que es muy decidora. O sea, en Chile actualmente existen 12.000 sindicatos activos y cada sindicato en promedio tiene menos de 100 trabajadores, menos de 100 afiliados. Yo una vez comentando estas cifras en Argentina un colega me decía que probablemente existen, no sé, 400 sindicatos, 500 sindicatos, no 12.000, y por cierto los sindicatos son mucho más grandes en términos de número. Y cuando yo una vez mostraba estas cifras en Argentina en una presentación que hice, alguien levantó la mano y me dijo, oye, pero ¿cómo se ponen de acuerdo 12.000 sindicatos para hacer una huelga general? La respuesta es, no se ponen de acuerdo porque no se pueden poner de acuerdo. O sea, es muy difícil. Fíjate que ahí hay una cosa bien interesante cuando uno analiza las cosas
en el largo plazo. Bueno, primero tú dices, el sindicalismo argentino se constituye básicamente con el peronismo en los años 40, pero es el mismo sistema que perdura incluso después durante la dictadura. O sea, la dictadura no generó un plan laboral. Claro, Reprimió, sí. por supuesto. Reprimió, sí, mató, etcétera, pero no generó una nueva normativa, no. un marco que sí hace el sistema, digamos, la dictadura chilena, que a su vez se encuentra con un sindicalismo que es estructuralmente, en todo caso, institucionalmente más débil que el argentino en aquella época, pero que lo que podía tener de capacidad de acción, que se había ido fortaleciendo de alguna manera, pensemos, durante los gobiernos más progresistas, como el de Frei y sobre todo el de Allende, bueno, había un cierto poder, además un poder simbólico, y esto es lo que ellos destruyen. Ellos destruyen todo un sistema que no pasa en el caso en el caso argentino. Y a mí me llamaba siempre la atención, en aquella época, tú probablemente no habías nacido, que en Chile el movimiento sindical no pudo hacer una huelga nacional general durante la dictadura. En Argentina se hizo a los 6 meses de la dictadura. Y no es la represión la que puede explicar, porque la represión en Argentina fue tan grande como la represión en Chile, o más, no entremos en esa comparación, pero fue. Y sin embargo, había una cierta autonomía. Claro, uno diría no del peronismo, pero había una cierta autonomía del movimiento sindical, una fortaleza propia, en tanto que en caso chileno el movimiento sindical dependía mucho de su vinculación, de su mediación con los partidos políticos. Entonces, eliminando los partidos políticos como se hace, y atacándolo de esa manera en la dictadura chilena, el movimiento sindical perdió su principal interlocutor social, que lo necesitaba, a diferencia probablemente del movimiento sindical argentino. Ahora, para terminar, mira, yo te quisiera preguntar lo siguiente. Ahora, ya contestaste en parte de por qué razón no se ha cambiado el marco institucional. ¿Cuáles serían los cambios fundamentales que habría que hacer, pensando que estamos en un gobierno de izquierda, progresista, con una coalición amplia del mundo de la izquierda? ¿Cuáles serían las modificaciones de marco que habría que hacer ya? Y si es que tú crees, porque algo terminas diciendo en uno de los artículos, que el gobierno de Boric podrá hacerlo o no. Sí. Bueno, yo creo que la transformación fundamental que se debería hacer es la que está pendiente desde el retorno a la democracia, y que es la construcción de un nuevo sistema de relaciones laborales que de una vez por todas termine con esta herencia de la dictadura que sigue perdurando hasta hoy. Esta herencia que ya hemos hablado es básicamente una legislación que promueve la fragmentación sindical y que restringe la negociación colectiva solo al nivel de la empresa. Yo creo que es posible, copiando la experiencia europea sobre todo, y la experiencia en América Latina, la experiencia uruguaya, es posible establecer un nuevo sistema en donde se combinen niveles de negociación sectorial con negociación a nivel de empresa, por ejemplo, y en donde se pongan límites a la excesiva fragmentación de los sindicatos. Porque un sindicato con 50 afiliados o afiliadas es un sindicato de papel, o sea, un sindicato que no tiene capacidad de negociación frente a la empresa. Si está claro eso, ¿por qué los gobiernos progresistas, que ha sido la mayoría desde que volvimos a la democracia, no lo han hecho? ¿Y qué capacidad crees tú que pueda tener el gobierno de Boric para hacerlo?
Sí, ese es una buena pregunta porque, bueno, en un libro que yo acabo de terminar y que va a salir el próximo mes, de hecho, bueno, este mes ya estamos en mayo, lo que yo planteo es que eso no se ha podido hacer por dos razones fundamentales. Una es por la oposición empresarial, sobre todo por el temor que tiene parte del empresariado a ceder poder y a establecer una negociación con los sindicatos que sea un poco más simétrica. Y en A ver, segundo perdón, lugar, pero el poder, pero los empresarios sí, al final son una minoría. Entonces, ¿cómo se explica sí. esto? Tiene que ser por la vinculación con el sector de derecha, el mundo de la derecha en el Sí, Parlamento. exactamente, eso por una parte, y también por los problemas que han tenido las propias coaliciones de gobierno de centro-izquierda para comprometerse con este tipo de proyectos. Eso es lo que pasó, por ejemplo, durante el último gobierno del presidente Michelle Bachelet. O sea, el gobierno, la nueva mayoría, tenía mayoría en ambas cámaras, pero cuando se intentaron establecer transformaciones al sistema de relaciones laborales, un sector, el sector, digamos, más conservador de la coalición de gobierno, terminó alineándose con la derecha y terminó limitando cualquier posibilidad de transformación sustantiva. Entonces ¿Esto también fue cuándo? ¿Fue cuándo? en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, esto fue la reforma laboral del 2015-2016, en donde se discutieron algunos de estos temas y donde no se logró mucho. O sea, el resultado de la reforma no fue, digamos, todo lo que se prometió en un comienzo. Y eso fue Entonces, básicamente el sector demócrata cristiano. claro, claro, y parte de los senadores PPD cuando formaron, por ejemplo, esta bancada ProPyme, que estaba orientada a, bueno, Ya. defender los intereses de las pequeñas empresas, del Senado, en fin. Entonces, han habido intentos por transformar esto y los intentos no han sido como fructíferos. Yo creo que, bueno, en un contexto actual, para responder la pregunta, la tarea es difícil porque el gobierno no tiene mayoría legislativa para poder desarrollar, digamos, su programa, porque por cierto estos cambios están contenidos en el programa de gobierno de Gabriel Boric, pero la experiencia del proyecto de ley sobre 40 horas sugiere que, digamos, con capacidad negociadora y puede ser posible transformar al menos algún aspecto de los que ya mencioné que creo que debiesen ser transformados. Es difícil porque la agenda también del gobierno no solo es una agenda laboral, también hay otros No, temas y que el gobierno... se ha visto Claro, debilitada en su capacidad absolutamente también. transformadora por las Claro, distintas situaciones que sabemos. Ahora, es interesante ver que de los movimientos sociales, quizás uno de los más triunfantes del gobierno de Boric haya sido el movimiento sindical propiamente tal. Cuando pensamos claro, en temas como el que tú acabas de señalar, como el del salario mínimo, el de las 40 horas, etcétera, da la impresión que hay entonces digamos, una percepción del gobierno de la importancia del movimiento sindical y al mismo tiempo una capacidad del movimiento sindical de conversar para llegar precisamente a estos avances. Ahora, el punto central es que esto es el límite, es decir, son beneficios y muy importantes, son conquistas, pero todavía lo que falta fundamentalmente es el fortalecimiento del poder que tengan los sindicatos como uno de los interlocutores fundamentales de la sociedad. claro, y de hecho ya tal vez para ir cerrando por la hora me imagino, voy a retomar algo que tú dijiste hace un par de minutos atrás. Tú comentaste que comparativamente el movimiento sindical chileno fue siempre más débil que el argentino, incluso en los años 60 o 70, y que de alguna manera el movimiento sindical compensaba políticamente esa debilidad a través de sus vínculos con los partidos políticos. Yo creo que eso es una tarea pendiente que habría que resolver, porque por un lado, parte del movimiento sindical, tal como ocurre con la sociedad chilena actual, es altamente como resistente al establecimiento de vínculos con partidos políticos, bueno, y por la experiencia histórica también del movimiento sindical, que a veces se tradujo en una hiperpolitización
de las organizaciones sindicales, pero también por otro lado, por una, yo diría, falta de interés de parte de los partidos de centro izquierda de actualizar o de recrear esos vínculos que históricamente existieron entre sindicatos y partidos. Eso es importante, creo yo, porque los partidos políticos siguen siendo un canal de, digamos, de transmisión de demanda que resguardando la autonomía, por supuesto, de los movimientos sociales, tiene, yo creo, efectos fructíferos para los propios movimientos sociales. Entonces, en este caso... Parece que algunos estudios muestran también que incluso al nivel sindical hay este crecimiento de la desconfianza o rechazo de los partidos políticos, lo que hace la reestructuración de las relaciones entre ellos mucho más complicado. Bueno, en el día siguiente del día en que se conmemora a los trabajadores y al movimiento sindical, trabajadores y trabajadoras, y al movimiento laboral y al movimiento sindical, hemos tenido una conversación sobre este tema con Pablo Pérez. Muchas gracias por haber estado con nosotros y muchas gracias a ustedes, señoras y señores auditoras y auditores, por habernos escuchado. Y será hasta la próxima semana. Muchas gracias por la invitación, Manuel Antonio. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.